Vamos iniciando entonces de una vez por acá. Eh, Chicos, ¿qué tal? Chicas, buenas noches. Ahí, pues, si se va uniendo más gente, ahí tenemos a más gente ya. Excelente. Si no, de ahí, pues, aquí vamos resolviendo el mundo, ¿verdad? Conforme se vaya presentando. Por dicha, hoy no hay ningún problema, porque verás que ayer, para comentarles, fue bastante difícil con la clase porque bueno, por lo menos por donde yo vivo, no hubo luz, no hubo internet y pues ojalá que no pase nada, pero es que ayer fue un aguacero terrible, como les digo, por lo menos por acá donde yo resido. No sé cómo estuvo en otras partes, la verdad no he preguntado, pero esperamos que todo vaya de manera normal. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, si todo está claro. Recuerden que les había indicado que para no atrasar mucho y obviamente pues eso no les conviene ni a ustedes ni al instituto, ¿verdad? Solamente se van a evaluar de las 4 semanas se van a evaluar tres, o sea, esta que vamos a ver hoy. Así que pues igualmente, antes de que me pregunten, ¿verdad? Ahí ya mandé algunas calificaciones. Si hay alguien que obviamente yo les había dicho que iba a revisar, ¿verdad? Pero eso ya tendría que meterme uno por uno. Yo lo único que hice fue que jalé las calificaciones para ir ya reportando, para que no pase tanto tiempo sin que sin que esté ahí, ¿verdad? La calificación y obviamente como estamos ya casi cerrando, que no, que más bien que las encuentren ahí, ¿verdad? Entonces, igualmente tengo que configurar un par de cositas ahí para que obviamente la plataforma calcule la calificación en base a 3 semanas y no en base a cuatro. Entonces, ahí probablemente si antes podían ver la sumatoria ya no la van a poder ver, es porque estoy ahí medio configurando, para que no se extrañen. Y para quienes me habían dicho, mire, profe, yo tuve tal buena, pero me la puso mala, bueno, eso lo voy a ir viendo uno por uno. Igualmente, si me lo podrán decir, pero yo tengo que revisarlo, ¿verdad? Ahí, con respecto a lo que vayan haciendo. Y además, también revisé quienes han entregado el trabajo de los histogramas. Vea, algunos no los califiqué porque me pareció que no estaban completos. Entonces, por favor, quienes no se los califiqué y lo entregaron, revisen porque vieras que por lo menos en algunos casos no vi el gráfico, el gráfico de barras, el histograma. La distribución de frecuencia sí, pero el histograma no. Fueron como 3 o 4 personas de los que los entregaron. Los demás, pues obviamente, si está todo, porque digo yo, probablemente fue que se les olvidó subir algo. Entonces, sí, no los voy a calificar con lo que tienen, porque si no sería ponerles como la mitad o algo así. Entonces, porfa, si alguno lo entregó y no se lo califiqué, es para que revise si es que le faltó incluir algo para que lo pueda completar. Ok, habiendo dicho esto, ¿alguna pregunta? Profe, yo quisiera saber si a usted le llegó el trabajo mío, porque yo lo estaba haciendo desde el teléfono porque se me dañó la computadora, entonces no supe si le llegó o no le llegó. Como le dije, yo los califiqué hace poquito. ¿Cuál era el apellido suyo? Olivet Muñoz. Muñoz Vega. Sí, sí, ya está calificado. Profe, una pregunta. Ajá. Las clases las tenemos que, en el trabajo, meramente, no ocupo la respuesta, pero nada más para sacarme una duda. En el trabajo se nos pide que saquemos las clases según la fórmula, ¿verdad? De 1 más 3,3 logaritmo del número, y eso es lo que nos va a dar, ¿verdad? Ujú. A mí me está dando un monto, digamos, de 5 ejemplos. Pero si vemos las clases, esas clases son 5 las que tengo que generar, ¿verdad? En Correcto. base a eso. Si lo Pero el hacen, ajá. intervalo, ajá, dígame, perdón. No, si lo hacen en base a eso, está correcto. Ajá. ¿Qué más?
Ok, pero son 60 de rango. no, de rango me está dando 20, ¿verdad? Y el intervalo me da 1, porque son cada un espacio, ¿verdad? Ujú. Entonces, vieres que ahí tengo como un conflicto Sí, por eso es que existencial. sí, por eso es que yo les dije a ustedes que utilizaran X cantidad, ¿verdad? En las instrucciones. Mira, si usted lo hace de la manera como usted me está diciendo, pero está bien, aunque vamos a ver si lo pongo en palabras muy simples. Está bien Ujú. y no está bien. O sea, no está bien porque no sería lo que debería estar, pero está bien porque usted está siguiendo las instrucciones, ¿verdad? Que Ok. ya yo cometa algún error o porque no se los dije a tiempo, pero sí a muchos se los dije la semana, ¿verdad? Que no la pasada, ¿verdad? Porque estaba, no sé si la Sí, no, pasada. la pasada fue Ah, repaso. sí, es que Ujú. estoy como con ese enredo, ¿verdad? Con ustedes por el cambio, ¿verdad? Y para colmo ya por dicha tengo el internet bien. Lo que les decía que Ok. me preocupa es que se venga un bajonazo y todo el asunto. Ojalá que no. Pero mira, sí, si usted sigue las instrucciones, Luis Eduardo, Ujú. no hay ningún problema. Ah, ok, sí, porque digamos, las instrucciones dice que nos basemos a la fórmula, ¿verdad? Ujú. Sí, la fórmula de Pero, Sugar. ajá, exacto, entonces digamos, yo la saco y me da 5, ¿verdad? Pero si vemos el intervalo es 1, entonces esa era como mi disyuntiva en esa situación, pero entonces voy bien. Ok, pero ok, aprovechando ese comentario y esa consulta suya, y tal vez alguien que me lo diga, ¿qué pasa cuando ese intervalo es uno? ¿Qué creen ustedes que está pasando ahí? Aprovechando, de una vez para que todo nos sirva Ujú. para aprender. ¿Qué creen ustedes que está pasando con ese intervalo que es intervalo de uno? Alguien que lo sepa, está bien, si no, tranquilos. Ahí a lo que vieron, a lo que aprendieron, a lo que se acuerdan. Sobre todo es para que nos quede algo, ¿verdad? Les voy a decir qué es lo que pasa. Cuando el intervalo es uno, estamos ante una distribución de frecuencias con datos no agrupados. El hecho de tener un dato y después otro dato, porque es el intervalo de uno, quiere decir que los datos no están agrupados. Y realmente lo que nos interesa en un histograma es que los datos tengan un límite inferior y superior en cada clase. O sea, datos agrupados. Pero cuando tenemos un intervalo de uno, o sea, para que repasen ahí la materia y para que repasen ahí lo que les comparto, estamos ante una distribución de frecuencias con datos no agrupados. Vamos ahí para que lo tomen en cuenta y luego cuando lo revisen, mira, sí es cierto, el profe tenía razón. No pareciera, pero tenía razón. ¿Ok? ¿Alguna Ok, otra? ok, otra pregunta, nada más. En el punto medio, cuando sustituyo, ¿verdad? Y aplico la fórmula para sacar el punto medio de cada clase, me dan punto algo, Ujú. ¿verdad? Pero cuando estuvimos viendo bueno, las clases y todo, no hubo ninguna referencia a que si se podían sacar Que, si daban que, algún tuvieran punto medio. que tuvieran decimales, Ah, dice usted. exactamente. Sí, es que eso va a depender Entonces, de los límites, ¿verdad? Si el límite, digamos, por ejemplo, si es un intervalo de 3, el punto medio te va a dar un valor 1.5. exacto. Un valor exacto. Ah, ok, sí. Ujú. Pero Sí, en este caso, como es un intervalo de 1, exacto. Entonces ahí sí, digamos, número par va a ser una cosa y número impar va a ser otra. Pero sí, eso no hay ningún problema. El punto medio simplemente es estar claro de que estoy a la mitad del recorrido entre un límite y otro. Profesor, una pregunta. Ah, claro, claro, adelante. gracias, profe. Profesor, bueno, a mí en la tarea pasada lo único que me faltó fue hacer el gráfico de barras, Agréguelo nada más. Sí. pero yo tengo que hacerlo a mano porque la computadora se me le quemó la tarjeta de video. No hay ningún problema. O sea, muchos, vieras que ahí nos... Pero, pero vieras que sí se me está complicando un toquecillo porque, digamos, no sé cómo hacerlo a mano, por decirlo así. Ujú. Ujú. Ok, ok. Bueno, ahí tal vez
le puedo ayudar un poquitito. Ok, vamos a ver si le colaboro por acá con alguna herramienta que me salga. Ok, mira, lo ideal es que vos lo hagas en una hoja cuadriculada, ¿verdad? Sí, de hecho yo hice toda la tarea en un cuaderno cuadriculado que yo tengo, Ok, pero bueno, aquí estoy simulando una hoja cuadriculada, ¿verdad? Que vamos a ver. Es que aquí las herramientas de dibujo se bárbaro. Vamos a ver. Ok, este sí está bien. Vamos a ver si agrego un conector aquí que me sirva como eje. Mm, Dejémoslo ahí. Vamos a ver. Si alguno tiene alguna otra pregunta, no se preocupen. Ya voy con ustedes. Vamos a acomodar este aquí. A ver si no se me descojeringa mucho. Ok. Lo primero que vos tenés que hacer es, obviamente, en la hoja cuadriculada, ubicar el eje vertical y el eje horizontal, ¿verdad? Y y X. Ok, hasta ahí estamos bien. ajá, Ok. Y cuando vos vayas a incluir una columna, ¿no? Que va a ser un rectángulo como este, tienen que tener los mismos, por decirlo así, el los mismo, mismos cuadritos, el mismo grosor. el mismo grosor. El mismo grosor. Vea que aquí yo estoy conservando el mismo grosor. Bueno, yo porque tengo la facilidad con esto que está acá, pero simple y sencillamente, si una es más alta que otra, pues simplemente. Pero ves, aquí estoy conservando el mismo grosor. Digamos, por ejemplo, yo le estoy dando un grosor de 4 cuadrículas a cada columna. Lo que va a cambiar es la altura, pero la altura me la va a dar eh, la cantidad o la frecuencia que tenga cada una de ellas. Pero, digamos, si vos lo haces en hoja cuadriculada, no se le va a complicar mucho. Porque la misma hoja cuadriculada, si ya vos le das 2, 3 o 4, como yo, digamos, yo casi siempre utilizo 4, simple y sencillamente, pues es nada más de mantener eso, porque eso va a significar el intervalo. O sea, si el intervalo es de 4, pues entonces aquí yo, de una vez, igualmente, aunque el intervalo sea de 2, yo le doy 4, pero para que se vea bien el gráfico. ¿Eh? Ya la altura, pues obviamente vos haces la escala acá en el eje vertical, la escala en la cual me va a permitir definir la altura dependiendo de la cantidad que tenga cada una de las clases. No sé si con eso le ayuda un poco, si le llega. Bueno, eso de la altura no lo entendí muy bien. Ok, va de nuevo. Vamos a suponer que, ¿verdad? Esta primera clase tiene un intervalo de, de 3, eh, 57 y 60. O sea, quiere decir que inicia con 57 y termina en 60. La primera clase pues va a tener en este caso estamos hablando de un ancho o un intervalo de 3. A modo de repaso, ese 60 me va a servir como límite superior de la primera y como límite inferior, sí, límite inferior de la segunda.
¿verdad? Siempre los límites, ¿verdad? Exceptuando el primero y el último, van a servir de transición entre una clase y otra. Hasta ahí no hay problema, ¿verdad? Ok. Ok. Ahora, esta primera clase que tiene este límite de 57 y 60, ¿verdad? Cuando vos hagas las clases y defina límite inferior y límite superior, ¿verdad? En este caso el inferior es 57 y el superior es 60 de la primera, ¿ok? Usted va a hacer un conteo, ¿verdad? Conteo que es n. Vamos a poner aquí 57. No se burlen porque verás que escribir con esto es medio complicadillo. Ahí le estoy agarrando práctica. Esta primera clase, entonces ustedes se van a contar cuántos datos hay entre 57 y 60, ¿correcto? Ajá. Pongámosle que hay 10. Ustedes contaron y contaron que entre 57 y 60 existen 10, este, 10 datos. ¿Ok? Vamos a suponer que ustedes hacen aquí la escala, ¿verdad? Bueno, aquí me quedó horrible. Digamos que aquí es 10. La escala va del 1 hasta... Digamos que aquí realmente lo hubiera tenido que poner aquí a la mitad y que fuera 5. Aquí es 15, porque yo voy de 5 en 5. ¿Ok? Aquí sería 20. Obviamente, si voy así, ¿cuál sería la siguiente? 25. Yo voy de 5 en 5. Aquí es 10, es que me quedó horrible este 10. Ahora sí, aquí digamos, ahora sí. Este es 10. Entonces quiere decir, ¿qué quiero decir con eso de la altura? ¿O qué es lo que estoy tratando de explicarle con lo de la altura? Bueno, si esta primera clase tiene una cantidad o una frecuencia de 10 datos, quiere decir que entonces la altura de esta columna, que es la primera, va a llegar hasta 10. La segunda llega hasta 15 La, y la la tercera hasta 20. como estoy haciendo esto acá, exactamente. La segunda sería una altura de 15. La Ah, ok, tercera sería bueno. una altura de 20, ¿qué será ahí? 22, por ahí, 21, 22. Ajá. O sea, O sea, hay que fijarse ver en cuántos se va de 3 en 3 o de 4 en 4 o así. exacto. Exactamente. La altura la va a dar la cantidad o la frecuencia. Pero esto que está acá, usted tiene que definir esa, esa escala. Por ejemplo, yo aquí la voy de 5 en 5. Lo ideal es hacer la misma escala. Si la hace de 2 en 2, pues va de 2 en 2. Porque si usted, por ejemplo, aquí pone 10 y luego 15 y luego pone 30, aquí en vez de 20, no va a estar bien, se va a ver, bueno, no va a coincidir realmente con la realidad. Pero si usted conserva la escala y luego define acá las columnas dependiendo de la altura, no va a tener problema. Ah, ok, perfecto. Está bien. Ya, voy a hacerlo y primero Dios, ya, me vaya bien. Entonces, tranquilos, si no, ahí la próxima semana, si se les complica y ocupan más tiempo, no tengan problema, no se preocupen. No, no, Jay, voy a hacerlo y lo voy a mandar ahora. Y Jay, cualquier cosa, entonces ahí arreglamos después. Sí, sí, ahí le doy el simpe, cualquier cosa para que lo arreglemos. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Profe, Adelante. yo también lo envié, pero no sé qué me falta, la verdad. No sé, porque no me llegó la calificación. Fíjese, porque puede ser que tal vez le haya, yo creo que la mayoría o las 3 personas que me lo enviaron y no lo revisé fue porque me estaba haciendo falta algo. Y yo creo que era el gráfico, el Yo histograma. por eso capté, porque ahora me metí a ver la calificación y me hacía falta. Entonces yo, algo tiene que hacer mi falta. Sí, es el gráfico este que les acabo de explicar. Yo, gráfico, sí, sí, sí lo mandé. Sí, bueno, ahora lo reviso, cualquier cosa al final, a ver si fue que tal vez no lo vi bien. Seguro estaba más concentrado tomándome el café que revisando, pero bueno. Ok, ¿alguien más? Niños, niñas. Profesor, yo tengo una pregunta. Ok, solo una. Profe, es que yo hice el gráfico en Excel, ¿verdad? Pero digamos, yo a la hora de subirlo a la plataforma de Classroom
no sé, como que no me aparece o me parece raro el gráfico. ¿Yo se lo califiqué o no? No. Ok, entonces probablemente fue que no lo logré ver. Entonces, si pasa eso, entonces usted fíjese porque usted puede ver lo mismo que yo veo, ¿verdad? O sea, yo veo lo que usted sube. Si es Ajá. así, nada más tómele una foto al gráfico, ¿verdad? Ya sea la pantalla, si lo hizo a mano o en Excel, o un pantallazo si es en la computadora y lo sube. Lo sube Ah, ok, está como bien, ven para. perfecto, gracias, profe. Ok, pura vida. Ok. Bueno, para esta semana tenemos un tema, también es bastante bonito, bastante interesante, nada más póngale bastante atención. Porque también para esta semana tienen un trabajillo ahí, si pudieron meterse en la plataforma, seguramente ya lo pudieron haber visto. Entonces, eso porque este módulo es de esta naturaleza, ¿verdad? Es así, la cual es un poquillo más como de hacer, ¿verdad? Pero simple y sencillamente tengan bastante orden y no va a haber ningún problema. Casi que esto es como complemento a lo que ya vimos de histogramas, ¿verdad? Acá lo que vamos a hacer es distribuir los datos por cuartiles en un gráfico que se llaman gráficos de caja. Específicamente se llaman gráficos de caja con bigotes. Esto porque vamos a tener una forma muy parecida. Los gráficos se pueden hacer de manera vertical u horizontal. Vamos a tener una forma muy parecida a esta, donde vamos a tener una caja dividida en el medio y unas líneas que se salen a los extremos que son los que conocemos como bigotes. ¿Sí? Vamos a utilizar algunas cosas que ya vimos, ¿verdad?, en la parte estadística, como por ejemplo la mediana, ¿verdad?, el mínimo y el máximo, donde pues vamos a tener el recorrido. Este es el gráfico para que se ubiquen acá. Esta parte de acá es el gráfico, esta es la caja y esos son los extremos, los bigotes. El gráfico va a estar dado siempre por el rango donde vamos a iniciar acá y donde va a terminar acá. Eso nada más es de considerarlo, tomar en cuenta, porque a partir de ahí vamos a hacer todo lo demás. La mediana, bueno, alguien que me diga, que me recuerde qué era la mediana. Palabras simples y concretas. Ay, a ver, por un par de puntos extra. La mediana es el dato que más se repite, ¿no? No, esa es la moda. ¿Okay? Pero le anda a La hacer mediana es la mitad. la mitad del centro, del medio, de la mitad. Correcto. Recuerden que existen tres variables que me indican la medida de tendencia central. O sea, tendencia central, yo puedo tener la moda, que fue el que dijo el compañero, que es el que más se repite. Puedo tener el promedio, ¿verdad?, que es la sumatoria de los datos entre n. Y puedo tener la mediana. En este caso vamos a trabajar con la mediana, que es donde me divide en dos los datos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, aquí me está indicando la mediana. O sea, quiere decir que esta división que yo tengo acá me está generando simétricamente. Voy a quitar eso para volver a ponerlo acá. Esto me está generando, esta división acá me está generando simétricamente el 50% de este lado y el otro 50% de este otro lado. ¿Les parece lógico que ese gráfico diga, mire, esta línea de acá, que es la mediana, me está diciendo que para acá hay un 50 y para acá hay otro 50? Ahí, sin vergüenza, sin vergüenza, alguien que me diga si eso le parece lógico. Entonces a todos les parece lógico, qué dicha. No, porque hay más espacio para el otro. Exactamente, hay más espacio, pero eso no quiere decir que no esté la mitad de un lado y la mitad de otro. Porque nosotros lo que nosotros vamos a tener acá, para que ustedes tengan claro,
y esto es lo que nosotros manejamos en control de calidad, la distribución de los datos. O sea, yo puedo tener 50% de un lado, pero con un recorrido menor, ¿verdad? Como aquí, que va de 3 a 9, eso es lo que me está indicando, ¿verdad?, esta primera mitad, y puedo tener una segunda mitad que tiene más recorrido, ¿verdad?, desde el 9 hasta el 33. Simple y sencillamente tengo un 50% que tiene mucha dispersión. O sea, no es que yo tengo que tener todos los datos acumulados, porque yo puedo tener el 10, puedo tener el 11, el 12, pero no necesariamente puedo tener el 14 o el 16. Yo tengo datos que están acá entre ese rango, entre el rango que va de la mediana hasta el máximo. Pero ahí tengo el 50%. No es que tenga que tener la misma distancia, que son dos cosas diferentes. Por eso es que quería que alguien dijera, mire, no, la distancia es una cosa, que es el rango, y la cantidad de datos que yo tenga ahí es otra. Y lo mismo pasa con los cuartiles. Bueno, esto es un cuartil, aquí adentro hay otro, y acá adentro hay otro. O sea, en la caja que tenemos están los dos cuartiles centrales, y también aquí pasa lo mismo. Vean que hay un cuartil que es más pequeño que el otro, pero ahí igual tengo el 25% de los datos. Que tenga más recorrido, que tenga Entonces, más distancia, es otra cosa. Adelante. entonces todo va a depender de los cuartiles que se nos presenten. Va a depender de la distribución que tengan, o más específicamente de la desviación estándar. Que eso es algo que vimos así por encimita, pero mientras más desviación estándar, pues obviamente va más allá. La desviación estándar tiene un símbolo, que no lo vimos muy, pero el símbolo de la desviación estándar se llama sigma. Para quienes trabajan en alguna empresa o han escuchado el 6 sigma, se refiere principalmente a eso. Se refiere a tratar de acumular la producción sin defectos en 6 desviaciones estándar. Pero cuando la desviación estándar es muy dispersa, ahí es donde se complica, ¿verdad? Donde tal vez no tenemos suficiente control estadístico del proceso. Entonces, por eso es importante tener un poquito ahí de conocimiento en la parte de control estadístico, que es lo que estoy tratando, ¿verdad?, de explicarles por acá. Pero bueno, nosotros vamos a tener el uso de estas variables. El máximo, el mínimo, bueno, más bien el mínimo y el máximo, la mediana y el cuartil 1 y cuartil 3. A la mediana también se le llama cuartil 2. De hecho, si ustedes manejan Excel y utilizan la fórmula para mediana o para cuartil 2, va a ser exactamente el mismo resultado. Porque obviamente pues acá estamos hablando de cuartiles. Entonces va en ese orden. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Por aquello de que quisieran verlo de esta manera. Pues aquí como repaso, ¿verdad? Estamos hablando del rango. Cuando hablamos de máximo y mínimo. Eso es para obviamente determinar dónde inicia y dónde termina nuestro gráfico. ¿Ok? Profesor, una pregunta. Claro. ¿La tarea de la otra semana va a tener solo práctica o va a tener también algo digamos, por decirlo así, de estudiar? Ok, gracias por preguntar. Solo práctica. La de esta semana es Okay. el tema que estoy viendo ahorita, y van a tener que hacer un par de gráficos de caja. Entonces, ojalá que los hagan bien, y ya no van a tener ningún problema. Si por ahí están tembeleques con alguna nota, con alguna cuestioncilla, aquí ya prácticamente digamos que esto los puede salvar. Así que, pues nada más pilas. Que yo voy a hacer un ejemplo acá. En el material está el mismo ejemplo, es todo esto, si ustedes para que lo repasen, lo vean, y ojalá que si tuvieran caso lo repasen. Si tuvieran alguna duda, pues lo vemos la próxima semana, y si fuera el caso les doy un poco más de tiempo para quienes no hayan entregado este último trabajo. Ok, aquí vamos a poner este ejemplo. Vamos a poner este ejemplo con estos datos.
estos datos que están acá. Acá yo tengo 7 datos. ¿Ok? Aquí los datos están desordenados. Lo ideal es ordenar los datos. Ya en la tarea yo los datos se los doy ordenados. Entonces ahí no tienen que preocuparse por eso. Pero lo ideal, cuando yo voy a acomodar para hacer este tipo de gráfico, es ordenar los datos. ¿Cómo? De menor a mayor. Entonces, ¿por qué? Porque yo necesito ver primero el mínimo, bueno, aquí lo veo, y el máximo, aquí está. Pues bueno, aquí porque son poquitos datos, porque cuando tengo muchos datos, lo mejor es ordenarlos, para poder ir determinando todo esto. Bueno, ¿por qué? Porque el mínimo y el máximo me van a dar precisamente ese rango, o sea, donde yo inicio y donde yo termino. ¿Ok? Si van teniendo alguna pregunta, no hay ningún problema, me pueden interrumpir. Profesor, en ese ejemplo, el mínimo no sería el 30. No, ¿por qué? Aquí están los datos. Vamos a ver. Estos datos están acá. Ok, aquí está el Ah, 30. ya. Aquí está el 30, pero es porque está acá vamos, para ubicar, ¿verdad? Para que ustedes ubiquen, ¿verdad? Igual está el 37. Pero no, los datos van del 31 al 36. Son los datos que Sí, yo tengo sí, acá. Los datos En que yo base a tengo lo ya, que acá. ya dice vi ahí. los números de arriba son. Ujú, correcto. Sí. O sea, lo que quiero que ustedes hagan es esto. Si ustedes lo quieren hacer, bueno, en Excel se puede hacer. Lo que pasa es que en Excel hay que hacer varias cositas y vean, no se los explico porque si no se me va larguísimo. Y es que vieras que en Excel es un poquillo tedioso. Si Profesor, tienen, si en tienen, cuaderno cuadriculado se puede hacer sin problema. exactamente, es lo que les iba a decir. Bueno, si tienen Minitab y lo saben hacer en Minitab, tampoco tengo ningún problema. Pero si no, háganlo. Aquí está explicado precisamente si ustedes usan hoja cuadriculada. Okay. Entonces, ustedes usan una hoja cuadriculada, definen la escala. Bueno, aquí la escala yo voy de uno en uno porque es lo que mejor me conviene porque son poquitos datos. Pero ahí ustedes van a ver que en la tarea pues van a tener que definir una escala que mejor les convenga. No van a poder usar de uno en uno. Va a ser un poquillo complicado porque van a tener que utilizar mucho espacio. Entonces aquí yo defino la escala, que voy de uno en uno. La escala es esto de acá. Y para hacer el gráfico, que empiezo con el mínimo, 31, que es este de acá, máximo 36, entonces de 31 a 36, ese es el rango que va a tener mi gráfico. Bien. Siguiente variable, Profe, adelante. y es muy complicado hacerlo en Excel. Es que a mí me gusta trabajar más en Excel. Ay, sí. Es complicado, pero vieras que si usted busca hay algunos tutoriales. Lo que pasa es que hay que hacer unos calculitos, o sea, hay que sí, definir la mediana, la media, el máximo y todo lo demás. Y luego hay que hacer como unos anchos, o sea, hay que hacer unos cálculos para definir los anchos, hacer un gráfico de columnas combinado, luego quitarle, ay, no, es que vieras que sí, es un poquillo complicado. Em, yo lo que les puedo sugerir es que mejor lo hagan así, a mano alzada, ¿verdad? Y si quisieran hacerlo en Excel y buscar un tutorial, porque para los que lo hagan se van a dar cuenta que sí incluso se los comento, ¿verdad? Y sin el afán de asustar a nadie, no, para nada. Cuando yo aprendí a hacer esos gráficos en Excel, me equivocaba muchas veces al inicio, porque es que hay que tomar en cuenta varias cosas. Y también todos los Excel son diferentes, ¿verdad? Va a depender de la versión. Entonces a veces yo usaba un Excel en el trabajo y otro Excel en mi casa y todo se me hacía un colocho. Entonces, pero ya luego uno con la practiquilla le agarra el toque. Pero bueno, yo lo que les sugiero es que como es para un trabajo, que tienen que presentar, no se compliquen mucho. Vamos, por ejemplo, ay no, es que yo no he instalado acá en esta computadora el Minitab. Como me pasé, entonces no lo he instalado. Qué pena. Bueno, la siguiente variable para calcular es la mediana, que como decía muy bien la compañera, es el que me la parte. Es el que me parte 50-50. ¿Okay? Para estos datos,
¿verdad? Que son los que tenemos de ejemplo. Bueno, la media va a estar dada, la posición de la media va a estar dada por esa fórmula siempre, la posición. ¿Sí? Esto lo que me va a indicar es posición. Y dice que es n más 1 entre 2, lo que quiere decir que son 7 datos más 1 dividido entre 2 me va a dar 4. Este 4, como les acaba de indicar, va a ser la posición. Lo que me indica y me lleva a ordenar los datos. O sea, aquí sí o sí tengo que ordenar los datos. Tal vez en la parte aquí anterior simplemente los vi y yo sé que aquí está el menor y aquí el mayor. Pero para definir la posición sí tienen que estar ordenados. Entonces yo los ordeno, ya que están ordenados. En la tarea, para sacar la mediana, sí tendríamos que ordenar los datos. Mire, ahora que lo menciona, es el mismo que me preguntó de lo de Excel. Es que como no estoy viendo ahorita quién me habló antes y quién no. Bueno, si lo quieren hacer en Excel, todos los cálculos, vean, los pueden hacer. Excel, para los que lo han usado y para el compañero que me preguntó antes, en Excel, pues yo tengo una fórmula para sacar la mediana, tengo una fórmula para sacar el cuartil 1, tengo una fórmula para sacar el cuartil 2, el cuartil 3, cuartil 2 es la mediana también, y todo esos cálculos los pueden sacar o los pueden hacer perfectamente en Excel. Si no, pues sí tendrían que hacerlo así como se los estoy indicando. Que como les digamos, para sacar la mediana sí tendríamos que ordenarlos. Exacto. Bien. Pero como les dijo, no tendrían que ordenarlos, perdón, es que los datos ya yo se los doy ordenados. Que ahí nada más es fijarse cuál es la mediana. Exacto. Lo que es tiene que sacar primero la posición, que es con esta fórmula. Usar la fórmula y saber cuál es la mediana. Exacto. Y la posición, pues aquí la posición me dice que es 4. Entonces, ordenados los datos, yo digo que 1, 2, 3, 4 y aquí lo tengo, 34. Pregunta, ¿qué pasa? Eso está en el material de la semana 1, pero igual, pregunta, ¿qué pasa si en vez de 4 es 4,5? ¿Qué pasa? ¿Se redondea? No. No. Aquí esto es una posición. Yo no puedo redondear posiciones. ¿Qué pasa si es 4,5? Si es 4,5, eso lo que quiere decir es que está entre el 4 y el 5, ¿verdad? Si fuera 5,5, pues estaría entre el 5 y el 6. Bueno, aquí 4,5 me está indicando que está entre el 4 y entre el 5, o sea, aquí, esta parte de acá. Bueno, vamos a hacerlo acá. Digamos que no es 4. Mejor voy a poner de ejemplo 3,5. Porque ahí 4 no me sirve. Entonces yo aquí tengo la posición 3 y aquí tengo la posición 4. O sea, 3,5 está acá, a la mitad. ¿Correcto? Bueno, pues el dato 3 y el dato 4 no son iguales. Entonces, para yo saber cuál es la mediana que está entre 33 y 34, lo que yo hago es que lo sumo 33 más 34, o sea, posición 3, posición 4, y lo divido entre 2. Eso sí, la mediana, la posición, me indica que está entre dos datos, como en este caso. Entonces, obviamente, si yo hago eso, me va a decir que 33 más 34 dividido entre 2 me va a decir que es 33,5. Entonces 33,5 va a ser la mediana en vez de 34. Si fuera el caso, ¿verdad? Eso es nada más como repaso, ¿verdad? Para que tengan claro por aquello de que si les da que está entre una posición y otra. Yo sé que ya eso ya lo vimos, pero yo igual me gusta repasarlo para que lo tengan claro. Y obviamente de ahí, si no se acuerdan, que nada más lo repasen. Profe, una pregunta. Y entonces, para la mediana sería entre 2 y para el promedio o la media sería entre el número de muestra, tamaño de muestra. Sí, pero bueno, exactamente, pero aquí no estamos usando promedio. Pero sí tiene razón, No, es la consulta, digamos, para hacer la diferenciación de las fórmulas. Correcto. Sí, el Si promedio no toma en recuerdo. cuenta Ok. toda la sumatoria y luego se divide entre el número de datos.
Perfecto, gracias. Ahí luego vamos a retomar, ahora que lo dice, vamos a retomar promedio en el próximo módulo cuando estemos en metrología. Así que yo les recomiendo siempre, ¿verdad? Que como tienen a la mano el material, tienen acceso, que lo estén repasando. Porque verás que esto es cosa de que en algún momento de alguna manera lo vamos a utilizar, ¿verdad? Y si fuera el caso, que ojalá ustedes siguen estudiando y lo lleven como carrera universitaria, ¿verdad? Igualmente lo van a ver. Lo van a ver y lo van a ver a un nivel un poco más avanzado. Es repetitivo. Profesor, una pregunta. Claro, claro, adelante. El siguiente módulo es un poco más complicado. O... Mm, no, yo creo que muy parecido a este. Ah, ok, ok. Muy parecido. Bueno, es que yo le podría decir que parecido, pero es que realmente son naturalezas diferentes. Lo que pasa es que yo me gusta ver primero esto antes de ver metrología, porque en metrología, pues sí, vamos a hablar de promedios, vamos a hablar de algunas cuestiones que digamos aquí ya se tocaron. Entonces, eh, vamos a ver un poco redondeo también. Pero es que en metrología para los que conocen de metrología, ¿verdad? Es mediciones. Entonces ahí vamos a ver un poco de lo que son los instrumentos, cómo usarlos. Yo tengo ahí un par de simuladores que yo les comparto para que ustedes ahí practiquen. Pero son, como le digo, son naturalezas diferentes, así que pues son de las diferentes cosas que tenemos que conocer en control de calidad. Por dicha, digo yo por dicha. Ok, bueno, habiendo calculado la mediana, esa es la otra posición que voy a ubicar acá. ¿Ven? Ya tengo en la recta, ¿verdad? Donde tengo señalado el mínimo y el máximo que previamente yo tomé, ¿verdad? Que era 31 y 36. La, la siguiente variable es la mediana, ¿verdad? Donde ya calculé la mediana, ¿verdad? Que está aquí en 34. Pues aquí ya prácticamente voy haciendo el gráfico, ¿verdad? Y como podrán ver acá, vean lo que hay acá, lo mismo que les dije antes. Aquí tenemos esta pregunta que la puse aquí a propósito. ¿Está bien? Aquí tengo el 50% y aquí tengo el otro 50%. ¿Está bien? Bueno, ¿está lógico? Bueno, como dijo antes el compañero, al principio no lo vemos lógico, pero ahora con lo que ya les expliqué sí está lógico, ¿verdad? Simple y sencillamente lo que tengo es más distancia en un lado que en otro. ¿Ok? Continuamos ubicando las siguientes variables, que en este caso serían, bueno, aquí es lo mismo que les acaba de decir, ¿verdad? 50% acá y 50% acá. Las siguientes variables son eh, los cuartiles 1 y 3. Bueno, mira, aquí también es como el repaso que les dije antes, qué pasa cuando el n es diferente, o sea, que está entre dos datos, pues entonces ahí tendríamos que hacer uso de esta fórmula que les dije, que es sumar una posición con la otra y luego dividirlo entre dos, que es esto que está acá. Pues ahora vamos con los demás cuartiles, que es el primero y el tercero, porque el segundo ya lo calculamos, ¿verdad? El segundo recuerden que es la mediana. Uh-huh. Ok, vamos a ver. Ay, no me digan que me eliminaron algo acá sin que yo me haya dado cuenta. Creo que sí, me lo modificaron. Vamos a ver si fue que me lo movieron de
si me lo movieron y sin mi consentimiento, ¿verdad? Bueno, voy a tomar de acá para devolverme. Yo lo voy a hacer, digamos que a mano. O sea, a mano quiere decir que no está ahí en el material, pero para que ustedes tomen nota. Esta es la fórmula del primer cuartil. Esta que está acá. Es muy parecida a la de la mediana, solamente que en vez de dividido entre 2 es dividido entre 4. Suena lógico, ¿verdad? O sea, en vez de sacar la mediana, que es entre 2, voy a sacar un cuartil, que en este caso es entre 4. ¿Okay? Entonces, si yo me voy acá a los datos que estaba manejando para acá, vamos a hacerlo acá. Okay. Estos datos que estoy manejando acá son 7 datos. Entonces, si yo digo 7 más 1 entre 4, que es para calcular el cuartil 1, okay, eso nos va a dar, voy a usar la calculadora de acá, que verás que no encuentro la mía, qué pena, hoy estoy como más 1 es 8 y ese 8 lo divido entre 4, pues voy a tener 2. ¿Qué es lo que me está indicando esto? Según lo que yo acabo de explicar. Ahí voy a estar como cotorra repitiéndolo, pero es para que ustedes se lo aprendan. Lo que me indica es la posición. O sea, no me va a decir, mira, ¿dónde está el 2? Me está dando 2, pero ¿dónde está 2? No. Es porque es la posición 2. ¿Y cuál es la posición 2? Bueno, en los datos que yo tengo ordenados, la posición 2 es 33. Entonces quiere decir que, perdón, voy a ponerme acá. En mi gráfico, el cuartil 1 va a estar aquí, en la posición 3. Este va a ser el Q1. Ahorita lo hago bien bonito. Nada más es para que vean que aquí tengo este, posición 3. Perdón, en la posición 2. Y es el cuartil 1. Perdón, es 32. Posición 2 es 32. Ok, ahora me voy a venir a sacar el cuartil 3. El cuartil 3, la fórmula es esta. Es la misma que sacamos antes para el cuartil 1, pero multiplicado por 3. 3 por n más 1 entre 4 o n más 1 entre 4 por 3. Ustedes lo hacen como quieran. Bueno, ya sabemos que n más 1 entre 4 es 2. 2 por 3, pues entonces ahí es 6. Entonces si nos vamos, ahora sí aquí a la gráfica, tenemos la posición 2 acá y la posición 6 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 acá. Aquí tenemos el cuartil 1 y aquí en la posición 6 el cuartil 3. Pucha, 3 más feo. ¿Okay? Esto porque yo primero calculo, primero hago la fórmula para que me diga la posición y luego me voy a ver cuál es el dato que está en esa posición. Para hacer el gráfico de caja, yo hago una caja entre el cuartil 1, el cuartil 3, la mediana me indica dónde dividirlo, y luego hago los bigotes a los extremos, al mínimo y al máximo. Perdón que lo haga así, pero estaba en el material, pero ahora lo voy a buscar por aquello de que tenga que arreglarlo. O voy a fijarme si el que está ahí, que les compartí, está en lo correcto. Ojalá que sí, si no, ahí yo lo tengo que modificar. Pero esto mismo que acabo de explicar es lo que debería estar ahí. Que de hecho, vamos a ver acá. Es lo que voy a explicar en este segundo ejemplo. Ok,
¿Alguna pregunta hasta acá? Perdón que les haya hecho ese medio enredillo ahí. No era mi intención. Vamos a ver si les queda. Ya, yo siento que guiándose uno con las fórmulas se hace un poco más fácil. De hecho que sí. Las fórmulas me van indicando la posición y demás. Bueno, aquí tenemos este ejemplo. Este ejemplo sí está completo acá. Y está completamente explicado. Ahí ya lo vi. Acá tengo estos datos. ¿Ok? Estos datos que van del 20 al 150. Acá, perdón. Los datos están ordenados, ¿verdad? Entonces aquí no tenemos ningún problema, ¿verdad? Acá perfectamente podemos ver el mínimo, que es 20, y el máximo, que es 150. Entonces, estos datos, ¿cómo los acomodarían ustedes en una posible gráfica? La escala, perdón, la escala, ¿cómo la acomodarían? ¿Cuál sería lo más lógico? ¿Utilizar una escala de qué? ¿De 2 en 2? ¿De 5 en 5? ¿De 10 en 10? Creo que para este caso lo más lógico es que utilicen una escala que vaya de 10 en 10. O si en su defecto se les hace muy largo, vieras que siempre hay gente que trata de hacer los gráficos chiquititos, así como tipo de llavero. Y yo, qué raro, pues si tenés una hoja, bueno, principalmente a los alumnos que yo tengo en presencial, pues tiene una hoja grande, o sea, utilice toda la hoja, nadie le va a regañar porque use toda la hoja, pero bueno, a veces como que quieren hacer el grafiquito ahí, nada más ahí como para cumplir. Pero bueno, aquí los datos ya están ordenados, incluso ya ahí estoy definiendo la posición, ¿verdad? Para que ustedes vean dónde está la mediana. La mediana me dice que está en el 6,5. ¿Cuál es el 6,5? Bueno, el que está entre 6 y 7. ¿Y cuál es el dato que está entre 6 y 7? Bueno, los puedo sumar, 90 más 100, y luego lo divido entre 2, que es lo que tenemos acá. Y me va a decir que el valor, la posición es 6,5, pero el valor es 95, que es lo que está aquí a la mitad de 90 y 100. Entonces quiere decir que para el gráfico pues ya podemos definir el máximo, el mínimo y la mediana, que es lo que está aquí en la siguiente diapositiva. Vamos a ver si lo... ahí. ¿Ya? Ven que aquí yo elaboré una escala de 10 en 10. Ya tienen suficiente campo, nada más lo aprovechan. ¿Sí? Tenemos el mínimo, el máximo y la mediana, que es 95. Está aquí entre 90 y 100. Aquí voy a tener 50 datos y aquí este otro lado 50 datos. Misma cantidad de datos pero diferente distancia. Ok, ahora aquí cuartil 1, que es la fórmula que tenemos acá. Aquí esto no les va a pasar, pero simplemente cualquier cosa para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Si estuviera entre dos datos. ¿Verdad? Pero tenemos el cuartil 1, ¿verdad? N más 1 entre 4. Bueno, las posiciones, me va a decir que la posición 4 es 70. ¿Sí? Uh-huh. No, eso debería estar acá. Qué pereza, ¿no? Debería estar en el 70. No importa, ustedes sigan esto tal y como está, eso no le hagan caso. Yo ahorita lo voy a modificar en la plataforma. Y el tercer cuartil me dice que es la posición 3 por n más 1 entre 4, la posición número 10. Lo que hacemos es lo mismo que les expliqué antes, ¿verdad? Definir mínimo, máximo, mediana y los cuartiles para posteriormente hacer una caja entre cada uno de ellos. Aquí ya está hecha, pero si ustedes lo hacen normal, perdón que los maree un poquillo, ¿okay? Lo que ustedes hacen es una línea recta, ¿verdad? Aquí no me sale recta, de el mínimo al máximo y una caja entre el cuartil 1 y cuartil 3 y lo parto aquí en la mediana.
Únicamente definen las posiciones, los valores que les da, y el resto es meramente creatividad y lo que yo le llamo lapicitos 1 y lapicitos 2. De hecho aquí no pasa de lapicitos 1. Ahí vienen otros ejemplos para que los tomen en cuenta, para que vean cuando tengo decimales, cuando tengo algunas otras características diferentes, datos que están entre uno y otro. Esto es un gráfico hecho con Minitab, utilizando diferentes ejemplos, ¿verdad? Como semana 1 y semana 2, como para ir comparando. Eso es súper importante. Vamos a estar utilizando estos ejemplos que están acá, donde tengo ejemplos de semana 1 y semana 2. Estos datos, si yo los introduzco en Minitab y utilizo la herramienta de gráfico, pues me va a hacer esto así. Minitab me lo va a hacer vertical. Ustedes pueden, no les dije, ustedes pueden hacerlo vertical u horizontal, como mejor les parezca. Lo pueden hacer así. Digamos, este está lindísimo y está genial, porque si lo ven y ven los colores, eso está, casi que lo que llama más la atención ahí son los colores en vez del gráfico. Pero así está hecho en Excel. Pero como le dije antes al compañero, vieras que hacer en Excel es, hay que tomar en cuenta algunos parámetros ahí que no están aquí, no los explico, para que uno haga una columna. Es que realmente esto en Excel es una columna que va desde aquí hasta acá, y la columna está separada y dividida. Luego uno tiene que hacer ahí algunos ajustes y modificaciones. ¿Vio qué equipazo esa prisa, profesor? Oiga, sí, qué rollo. Yo dije, bueno, si le pone, porque realmente como estaba esa cancha, pues, que sea bárbaro. Perdón que haga el comentario, pero a mí a veces me da, yo no sé ni qué, ver equipos que tienen unos estadios que realmente no son estadios de primera división, pero... Y vuelvo y repito, y se lo digo a todo el mundo, yo creo que Costa Rica no es para que tenga tantos equipos en primera. Pero bueno, cada quien anda ahí viendo a ver cómo saca plata de algún lado. Ya ahí, de pura agua logró esa prisa otra vez, ¿va? Cuidado, otra vez vuelve a hacer lo mismo de siempre, o sea, se mete al final solamente para aguarnos la fiesta. ¿Qué vamos a hacer? Digamos que si ya pasa, ya ha pasado, así que ya estamos acostumbrados. Igual, no voy a dejar de ser liguista, así que ¿qué me queda? No, ya hay que ver qué pasa. Todo es posible. Eh, no, ojalá que se Ya entretengan, sabes, si nos lavamos la cara. vamos a ver, ojalá que se entretengan, ¿verdad? Bastante, como les dije, vea muchachos y muchachas, no se preocupen, yo sé que pues este módulo ha sido un poco complicado por varias cosas, no solamente una variable, sino varias. Así que no se preocupen, si a final de cuentas ustedes ocupan más tiempo, a mí nadie nunca me exige que tengo que pasar las notas inmediatamente después de que termine el módulo. Yo normalmente lo hago para cumplir, ¿verdad? Con IPEA. Pero así que no se preocupen, tranquilos, si tengo que darles más chance, porque no están completamente claros y seguros o seguras, pues la próxima semana, mire profe, no entendí esto, o vea, lo hice y no sé si está bien. Entonces todo eso lo podemos ir viendo, así que no se estresen como porque la otra semana terminamos este módulo, entre comillas, y empezamos el próximo. O sea, si ahí tienen que durar un poquillo más con algo, la idea es que por favor tengan claro, principalmente lo que más me interesa, y se lo digo así, es que tengan lo del histograma, ¿verdad? Lo de la semana 2 y 3. Eso es a lo que le voy a tomar bastante calificación, pero si estos gráficos de cajas los hacen y los hacen bien, también no se preocupen y no van a tener mayor dificultad ni problema, ¿no? Igualmente, como no vimos la semana 4,
como no vimos la semana 4 y no la vamos a ver, pero es importante el material de esa semana, igualmente lo voy a habilitar para que ustedes lo vean, lo repasen o quieran ahí hacerle algún respaldo y lo tengan ahí a mano. Voy a tratar de ver si planifico y retomo un poco de eso que no vimos en esa semana 4 para verlo al final del programa, o sea, en el módulo 12. Que es, lo que está ahí es un poco de el uso de distribución normal, ¿verdad? Pero ahí cualquier cosa, luego lo podríamos repasar o ver cómo me acomodo. No les prometo nada, pero es algo que tal vez ahí me queda como espinita. Ahí lo que me queda es revisar, a ver cómo voy ahí con esto y que el material que está ahí disponible no esté sin ningún conflicto. Si tienen alguna otra pregunta, alguna otra consulta, con gusto. Profesor, yo voy a realizar ahora el gráfico que me faltó, lo voy a mandar y ya, y espero de que me quede bien. Yo también. Pura vida, más bien, ahí. Si estoy ahorita todavía conectado, pues ahí lo reviso. Si no, ahí no se preocupen. Espero que descansen. Si tienen alguna consulta, alguna otra duda, con gusto. Si no, pues ojalá nos vemos la próxima semana para iniciar con el módulo de mediciones. Yo sé que les va a gustar. Para quienes no vayan ahí eh, traveseado mucho, ¿verdad? Aparte de medición de instrumentos, principalmente lo que vamos a ver es con pie de rey y con micrómetro. Esos son los dos que vamos a abarcar. Y en milímetros, o sea, aunque vamos a hacer conversiones de pulgadas y demás, nosotros, pues por el tiempo, lo que me queda es solamente abarcarlo en milímetros. Pues por aquello, si fuera el caso que lo utilizan o lo quieran usar en pulgadas, pues nada más van a tener que hacer la conversión, que eso sí yo se lo voy a explicar en las primeras semanas. Okay, entonces cualquier cosa, estamos a la orden, chicas y chicos. Feliz noche y si tienen alguna otra cuestioncita que quieran tratar, pues por acá me quedo.